¿Qué onda, José Miguel? Vamos hablando de este pedo. Mira, ¿sabes qué? Ahorita que estaba comentando aquí nuestro productor, director de contenido, yo me acuerdo mucho en, más o menos como en la etapa de la prepa universidad, a mi mamá. Un día se le ocurrió pintar el muro principal de la sala de rojo. Rojo, 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 muy intenso. Y ahorita retomo aquel lugar y aquel momento porque Leo me lo recordó, que cómo es que el espacio prácticamente pues nos interfiere y tiene una cierta relación con las emociones, con la vida del día a día, el cómo nos desenvolvemos, o sea, porque la vida empieza desde el momento en el que te despiertas, el día empieza desde el momento en el que te despiertas y todo lo que está alrededor de alguna forma indirectamente repercute en. Entonces me acuerdo que me vi estresado yo por el muro rojo ese. ¿Qué opinas tú, Poncho Vega, de la arquitectura y el diseño y cómo nos impacta a nosotros en nuestro día a día emocionalmente? Hola, José Miguel. Fíjate que todo el tema de visual Ujú. en un ambiente pues es importantísimo, ¿no? Y los colores obviamente forman parte de esa paleta cromática que de alguna manera nos influye en nuestras emociones. En la arquitectura se manejan muchas cualidades espaciales, las cuales tienen que ver mucho, no solamente con el color, tiene que ver con las dimensiones del espacio, en su ancho, en su largo, en su profundidad o en su altura también. Y eso representa, lógicamente, una incidencia dentro de tu ánimo Ujú. o dentro de tu estado, más bien dentro de tu estado de ánimo, ¿no? El color por sí mismo tiene una vibración de acuerdo al tono. Las vibraciones, como todas las cosas vivas, mantienen una frecuencia. Ujú. Lo mismo sucede con los colores, ¿no? Hay colores que nos ayudan a tener una tranquilidad, hay colores que nos ayudan más a hacer una acción o a tener más energía, hay colores que nos llevan a la paz, a la tranquilidad o a la introspección, ¿por qué no decirlo? Ahora, no es exclusivamente del color. El color tiene algo que ver, pero al final es el espacio en su totalidad. Se ha comentado mucho, por ejemplo, la arquitectura de Luis Barragán. Ajá. Dentro de su postura de diseño, él recurría a sensaciones espaciales, a que sus espacios provocaran ciertas emociones. Y aunque su postura de diseño estaba basado mucho en la poesía, la cual también influye Claro. en estas emociones, él lo representaba con ciertas dimensiones de los espacios y el color. Entonces tenemos grandes ejemplos como la misma casa de él, la casa Gilardi, donde el manejo de diferentes alturas en los espacios y de ciertos colores pues provocan sensaciones como cuáles: gozo, sorpresa, silencio. Es interesante tener esa diferencia en los espacios, porque precisamente, Pues al final del día son percepciones y también pues el persuadir, ¿no? A través de. definitivo, ahora no es único de la arquitectura. Ajá. O sea, puedes tener un estado de ánimo tan alterado que por más cualidades que pueda tener un espacio, Claro. pues nunca vas a poder lograr llegar a un estado relativamente acorde. Claro. Fíjate que hablando ahorita de energías, porque te comentaba ahorita, todos los materiales mantienen una cierta energía, porque son cosas vivas. Los espacios construidos, pues efectivamente están hechos de ciertos materiales, los cuales casi en su mayoría provienen de la madre tierra. Y el provenir de la madre tierra, pues representa también una energía que está totalmente viva. Por más inerte que pudiera estar ese material dentro de una construcción, ladrillo, varillas, Lo que quieras ver. acero, mezclas, todo lo que se utiliza, la mayoría de ellos, excepto las cuestiones sintéticas, pues tienen cierta materia viva, ¿no? Y con materia viva, pues tienen una energía. A lo que voy es a lo siguiente. Puedes haber logrado grandes cualidades espaciales dentro de un espacio, Ujú. pero realmente quien genera esa energía es quien habita el espacio. Entonces, una frecuencia densa de una persona, claro que la va a transmitir a esos espacios construidos. Los espacios construidos también absorben energía. Oye, ¿y ya te ha pasado? Claro que sí. Ok, Claro que sí, nos ha pasado. Y yo creo que a muchos de nosotros, cuando llegamos a un espacio, es muy común decir a cierto espacio y decir, ah, cabrón, esta vibra, qué pesada la qué energía. pesada la energía,
o hay una vibración un poco densa. Pues sí, es precisamente porque los materiales de ese espacio ya absorbieron energías que son densas y lógicamente también las proyectan. Seres o gente sensible a esas situaciones las pueden percibir, ¿verdad? Ahora también puedes tener un espacio, como lo platicaba ahorita, totalmente acondicionado para lograr ciertas cualidades que puedan transmitir tranquilidad, calma, gozo, alegría, como los colores claros, los colores con luz, muy buena iluminación, ventilación también, que es importante. Lo pudiste haber logrado, pero quien habita realmente el espacio construido, si maneja una energía densa, entonces esas paredes blancas, esas paredes limpias, esos espacios iluminados y ventilados Se van a sentir grises. se convertirán en materia gris u oscura. Oye, y ahorita, por ejemplo, que mencionas un punto muy importante, la iluminación natural en las casas. Sí, Porque, por ejemplo, es bien sabido que hay muchos estudios psicológicos que dicen que a partir de cierta temporada del año hay tendencias en las personas que tienden a las conductas autodestructivas. ¿Por qué? Porque tenemos menos sol, tenemos más oscuridad, no tenemos tanta luz en algunas partes del mundo, en otras partes pues es muy distinto, ¿no? ¿Qué tan importante o qué tanto cambia el vivir, el sentir una casa, un proyecto de esa manera? Es decir, que tenga buena iluminación natural o que no tenga nada de iluminación natural. ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, en proyecto y hay alguna diferencia en comportamiento con las personas que lo habitan ahí? ¿Te ha tocado algo así similar o? claro que sí. El resultado último, y te lo puedo decir claramente, Ujú, es mayor salud, mayor ok. bienestar. Vamos haciendo un poquito de historia Ujú, y hay que recordar que hasta 1890, cuando empieza a darse los primeros brotes de arquitectura moderna, los espacios construidos o los edificios o quienes habitaban esos edificios estaban muy aislados. ok. ¿Qué quiere decir? Que los edificios mantenían ventanas muy estrechas, Estrecha, muy poca pequeña. iluminación, mal ventiladas, y en un tiempo donde incluso la ciencia pues, no estaba tan avanzada como hoy en día y donde las epidemias eran mucho más fácil de esparcirse. Una de las ventajas o de las banderas que utiliza la arquitectura moderna es precisamente hacer arquitectura más saludable. Con el inicio de la arquitectura moderna, en 1900, empiezan a darse ejercicios de arquitectura con espacios amplios, plantas libres, ventanales de piso a techo, una integración con la arquitectura exterior, con el paisajismo, con las áreas verdes, con la planificación del sitio, con la orientación del sol, para lograr precisamente eso. O sea, no solamente era un racionalismo en las formas, Ajá. sino también lograr aspectos de cualidades que ayudaran al ser humano a estar más saludable, debido a todas las desventajas que hasta en el momento se habían presentado y que eran sumamente importantes, cosa que la arquitectura quiso, igual que junto con otras disciplinas como la medicina, Ajá. pudieron lograr estos cambios que ayudaron muchísimo a la humanidad. Y sí, fíjate, al final del día coincide con algunos estudios también que justamente el espacio donde más habitas en el día pues tiene mucho que ver en la salud, porque por ejemplo no es sorpresa que personas que trabajan en un espacio gris, sin vida, luz blanca, que no tienes como esta vivencia con tu entorno, con todo lo que te rodea, que estás limitado por cuatro muros y algo muy sencillo, pues tienden a deprimirse, tienden a tener pues sentimientos de tristeza, emociones negativas, que al final del día creo que es una oportunidad para hoy 2026 que estamos iniciando. Feliz año, señora que nos está viendo en casita. Creo que es un buen punto a tomar, independientemente el trabajo que se hace en Star House, que justamente por esa es mi pregunta, porque he visto que haces muchos proyectos con muy buena iluminación natural, que eso me encanta, a mí me fascina, pero creo que también es una oportunidad para todos el poder aportar más de lo que debería de ser. Creo que ahora en el 2026 debemos de prestar atención a ciertos detalles que parecieran no importantes, porque al final del día tienen un impacto
en nosotros y en lo que vivimos día a día. Tal como el espacio en el que vivimos, en el espacio en el que habitamos, sea casa, sea el trabajo o pues cualquier otro lugar en donde nosotros pues más cómodo, más tiempo pasamos pues. Todos los inicios de año son importantes porque representan una nueva etapa dentro de tu vida, hay nuevos deseos, nuevos propósitos que uno quiere realizar. Pero en este 2026 hay algo muy particular que representa el año 1, Que significa donde todos los seres humanos tenemos la oportunidad de reiniciarnos o reformatearnos y de iniciar las cosas hacia el mundo interior. De eso se trata ahora. La historia de la humanidad ha venido viviendo con el péndulo de la vida. ¿Qué es lo que hacemos? Quienes somos creadores, sí, nos involucramos dentro de ese péndulo para tratar de distinguir y diferenciar algunas cosas que pueden ser muy buenas para la humanidad. Entonces, el péndulo ya estuvo en un lado, ahora vamos hacia el otro. Si bien la parte exterior es bien importante porque sí influye, claro que nos va a influir a tratar de ver las cosas hacia el interior de nosotros mismos de una manera mucho más tersa. Los espacios de trabajo, donde pasamos 8 o 10 horas a veces. Los lugares donde regularmente estamos más tiempo en nuestra casa, que es la cocina y el dormitorio. Esos, oficina o espacios de trabajo, cocina y dormitorio, son las 3 áreas más importantes en el quehacer arquitectónico. Todo es importante, porque al final el proyecto conlleva una cosa con otra, espacios que se tienen que vincular, etc. Pero esas 3 son bien importantes, pues, porque donde le dedicamos más tiempo, ¿ok? Claro. Entonces, estos 3 áreas que regularmente las colocamos o las diseñamos como espacios residuales, no es así. Le damos mucho, a veces, énfasis a la sala, Que nunca comedor, no más que que nunca Navidad para se estar usa. sentados. Exactamente. Que el comedor que casi nunca se usa, ¿no? Entonces, hay que pensar esto. ¿Dónde realmente vivo? ¿Dónde realmente paso la mayoría de mi tiempo al día a día? ¿Dónde está? Para en eso trabajar precisamente. Y fíjate, pudiera ser también una reflexión porque dices, das 3 puntos muy importantes de las áreas en las que más convivimos, que es una, el dormitorio, la cocina y la oficina. Curiosamente, el dormitorio es donde descansas. Así es. Que si no descansas lo suficiente o como tiene que ser, al final del día tiene un impacto en la salud. Salud en general, integral y sobre todo mental, la salud mental. La cocina, ni se diga, porque exactamente, la ingesta de alimentos es otro pilar fundamental para nuestra salud. Y vuelvo a lo mismo, integral y salud mental. O sea, y la oficina, ni se diga. Al final del día es el lugar donde generamos, donde estamos más tiempo para generar. ¿Qué otra cosa estamos generando o qué no estamos generando? Porque también debería de ser un espacio que sea beneficioso para nuestra salud mental. Porque de la salud mental, si estamos mal, pues no somos productivos en el trabajo. Así es. Entonces no generamos. Es que no puedes ser productivo solamente en un recurso. No, Tienes que ser productivo en todo. en todos es Y cuando digo productivo no me refiero a las cuestiones materiales. hacer, ajá. O a las cuestiones materiales o a la cuestión del recurso económico, sino a producir A producir. para uno mismo. Porque si el bienestar está con uno mismo, va a poder estar con los demás y quienes nos rodean. Y- Al final, necesitamos paz. Y sobre todo también por ejemplo, si uno está bien, ese bienestar va a aportar al bienestar también de la comunidad, en este caso de la empresa. Y la empresa puede ofrecer también productos o servicios, lo que sea que la empresa ofrezca, puede ofrecer algo sano a las demás personas también. Y es una cadenita, Claro. o sea, como lo veas. Fíjate que hoy me da mucho gusto que ahora empresarios o empresas estén tomando esto de una forma un poco más seria, en Ajá. el sentido de ofrecer a sus mismos trabajadores o a su fuerza laboral condiciones más favorables para poder tener un día mucho más productivo. Y dentro de esa producción, pues precisamente la generación es a través de la generación de espacios que son más Exacto. adecuados para el desarrollo personal de Claro. así, ¿no? Entonces, ahora vemos oficinas o edificios de oficinas donde nos piden, oye, el comedor de los empleados, oye, los baños de los empleados, oye, la estancia donde puede descansar el empleado. Eso es importante también. Y sabes qué, creo que es importante mencionar que lo más padre de todo y lo más complicado es que cada espacio de trabajo, compañía, empresa, patrones, lo que sea, es muy distinto
a lo que está haciendo el otro. Porque, por ejemplo, las personas que trabajan en un espacio, las necesidades no son las mismas que la otra empresa. Definitivo. Y también creo que eso es un reto para las personas, exactamente, para las personas que construyen, que hacen los proyectos arquitectónicos, los proyectos de interiorismo. ¿Por qué? Porque tienes que estudiar el comportamiento al final del día. A ver, ¿qué hacen ustedes normalmente? ¿Cuál es su día a día? ¿Cuáles son sus necesidades? Empresa, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Y obviamente es llegar a un punto en el que todos salgan favorecidos, porque Definitivo. volvemos a lo mismo. Si no tienes un bienestar integral, no puedes ofrecer algo sano, ¿sabes? El gran error de la mayoría de los arquitectos es que iniciamos un proyecto arquitectónico sin la investigación correcta. Si tú tienes la investigación correcta, desmenuzas esa información, lo haces mucho más sensible y adoptas las necesidades, no solamente funcionales, sino como ahorita lo dijiste, del día a día. Así es. ¿Qué hago? Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y cómo me hace eso sentir para poder definir un concepto arquitectónico que precisamente apoye esta parte? Y diferencias lo hay en todo, porque todos somos distintos. Claro. Las familias somos distintas, las empresas somos distintos. Entonces, obviamente, el tema de la investigación es importantísimo aquí para poder diferenciar con precisión qué es, cuáles son los factores más importantes del día a día y poderlos potencializar. Haciéndolo así, tendremos una mayor producción y ¿sabes qué? Lo que todos anhelamos, una mejor paz interior. Y fíjate también, bien dicen por ahí que cuando uno está mal, se nota. Sí. Pero cuando uno está bien, se nota más todavía. Yo creo que eso repercute mucho en el entorno. Claro. Mucho. Si O sea, tú entras a un espacio, cuando alguien, perdón, cuando alguien, lo voy a decir así como se dice ahora, los términos actuales en redes sociales, por ejemplo, si alguien tiene una energía mala, se nota. Y si alguien tiene una energía muy buena, se nota más todavía. Y todavía lo confirmas y lo compruebas en el entorno donde la persona se desarrolla en su día a día. exacto. Si tú entras a un espacio donde el espacio está desordenado, donde hay una falta de limpieza, independientemente de los elementos decorativos o de diseño, se nota. Y eso es una representación de quien vive ahí. Claro. Y el estado de ánimo o lo que nosotros percibimos de un espacio es el estado de ánimo de quien lo habita. Claro, y en psicología muchos podrán decir, ay, eso es subjetivo, ¿no? Pero al final del día lo mides en el comportamiento de la persona, justamente qué tanto desorden tiene, el cómo tienes arreglada la casa o desordenada tu espacio en los tres principales áreas que mencionaste, justamente. El dormitorio, la cocina y en la oficina. Y con orden y limpieza. Con orden y- No necesitamos lujos, simplemente orden y limpieza. No, los lujos sobran. Así es. No necesitas. No necesitas. Para estar sano y ofrecer algo saludable, no necesitas lujos. No, porque el verdadero lujo es silencioso. Es la salud.